Bien, muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, queridos docentes. Espero que me puedan escuchar bien a través del audio. Por favor, confírmenme si me escuchan bien por el chat del Zoom. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en breve nuestra entrevista de hoy. Si se escucha bien, me dicen, excelente. Gracias a todos los profes que han llegado bien temprano. Sabemos que son más de 100 profesores o cerca de 100 profesores que están en nuestro curso Neuroaprendizaje y Coaching Educativo. Pero bueno, no podemos esperar a que lleguen todos por respeto a los que ya están desde temprano y también por respeto a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros esta tarde, Jordano Rendina. Así que vamos a tener un invitado de lujo hoy, como lo tuvimos el domingo con la doctora Victoria La Cruz. Fue excelente hablar con ella sobre neuroeducación. Hoy vamos a hablar sobre programación neurolingüística. Son entrevistas que complementan nuestro curso Neuroaprendizaje y Coaching Educativo y que le habíamos prometido desde el principio a nuestros docentes que están en este curso, que voy a hacer algunas aclaraciones, algunos términos que hay que tener en cuenta. Recuerden que mañana sábado tenemos nuestra clase habitual de los sábados a las 5 de la tarde en vivo, así que espero que allí sí estén todos. Mañana, reitero, a las 5 de la tarde ya vamos a tener nuestra última clase en vivo. De ahí tendremos el miércoles la última clase grabada y el próximo sábado 27 tendríamos el examen. El examen va a ser escrito. Tendrán 10 preguntas escritas de marcar para todos los que han desarrollado este curso y de ahí va a salir una calificación conjuntamente con las calificaciones que han tenido de los ejercicios o los pequeños exámenes de las clases grabadas y ya van a acceder a su certificado en un promedio de 72 horas aproximadamente. El examen estará a partir del sábado 27 desde temprano, desde las 8 o 9 de la mañana en la plataforma para que lo puedan hacer hasta el domingo, máximo el lunes, por favor, aquellos que puedan hagan el examen lo más pronto posible, sábado y domingo, para entonces tener lunes, martes y miércoles como días hábiles para gestionar la certificación con la Universidad Nacional de Ucayali. Y espero que todos se puedan graduar de este curso. Por supuesto, estoy seguro que sí, que es un curso de 220 horas académicas, 2 puntos válidos para nombramientos y ascensos. Reitero, hoy tenemos nuestra última entrevista con Jordano Rendina, que ya se encuentra con nosotros. Lo voy a presentar en breve. Mañana sábado tendremos nuestra última clase en vivo, pero no terminado todavía el curso, porque el miércoles tendríamos nuestra última clase grabada en la plataforma y ya entonces el próximo sábado se va a habilitar el examen para que ustedes entre sábado y domingo puedan hacer el examen. Bien, hechas las aclaraciones, creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta, o sí, alguna duda, consulta, sugerencia para hacerle llegar también a la coordinación de su CAP. ¿Alguna pregunta, profesor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún aporte también que puedan hacer? Recuerdo que mañana tenemos nuestra clase en vivo a las 5 de la tarde. El miércoles tendríamos entonces nuestra última clase grabada. En la plataforma se va a habilitar, como hemos hecho durante estas semanas, la última clase grabada. De ahí entonces el sábado sería entonces la última, es decir, la última evaluación, el examen final del curso y en aproximadamente 72 horas tendrían su certificado. Muy bien, gracias a todos los docentes que ya están aquí, gracias a Judy, que veo que por ahí dice, todo está claro. Muy bien, gracias a todos. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, al igual que la doctora Victoria La Cruz, que fue una buena entrevista desde mi punto de vista. Hoy vamos a conversar con el MBA, consultor senior en educación e inteligencias múltiples, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en desarrollo humano, también especialista en innovación educativa por la Sapienza Universidad de Roma, ha sido consultor corporativo de grandes empresas e institutos, universidades, bueno, aquí en el Perú tiene bastante experiencia, además es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Administración de Empresas y se graduó de la Escuela Dramática de Arte de Nueva York. Hoy lo tenemos con nosotros a Jordano Rendina. En breve va a encender su
su cámara, en breve va a encender su cámara para que ya podamos conversar. ¿De qué vamos a hablar hoy con Giordano? ¿De qué vamos a hablar hoy con Giordano? De la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, que hay docentes que conocen de qué se trata la PNL, hay otros docentes que no conocen de qué se trata la programación neurolingüística. Vamos a hacer un acercamiento y cómo podemos aplicar la PNL a la educación. Así que ya le estoy dando las buenas tardes a nuestro invitado Giordano. Buenas tardes, Giordano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eglis. Buenas tardes a todos. Contento, feliz. Gracias por la invitación. Y aquí estamos desde nuestros hogares preparándonos, compartiendo, transmitiendo nuestros conocimientos en esa época que va a quedar en el recuerdo. Efectivamente, ojalá y pronto, ¿no? Ojalá y pronto. Bueno, gracias, Giordano, ya lo presentaba. Te presento a los docentes que están, bueno, no están todos todavía, esperemos que se vayan incorporando los que faltan, que están recibiendo este curso de neuroeducación y coaching educativo, o neuroaprendizaje y coaching educativo. Ya hemos tenido varias sesiones en vivo, también hemos tenido sesiones grabadas y una entrevista con la doctora Victoria de la Cruz como complemento a este curso. Hay docentes de todos los niveles. Como parte de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales, ESUCAT, y la Universidad Nacional de Ucayali. Y quería invitar, yo le propuse a la coordinación de ESUCAT invitar a un especialista en programación neurolingüística, y qué mejor que Giordano, que hace años lo conozco, es una persona con grandes resultados, es un conocedor de esta especialidad, la PNL, para que nos ilustre cómo podemos aplicar las presuposiciones de la PNL a la educación, cómo la podemos aplicar en el aula. Pero Giordano, aquí seguramente hay personas hay maestros que a lo mejor no saben qué es la programación neurolingüística, y quisiera que comencemos por ahí. ¿Qué es la PNL? Gracias, Eglis, por la pregunta. Muy buena manera de empezar. Buenas tardes a todos los educadores del Perú, a lo largo y ancho del Perú. Un fuerte abrazo, porque yo, al igual que ustedes, comparto no solamente una profesión, sino una pasión, la pasión de aprender y compartir. Aprender para compartir, ¿verdad? Porque eso es nuestra misión, digamos, por eso estamos, ¿no es cierto? Entonces, hablando de programación neurolingüística, ¿qué cosa es? Es una metodología que ayuda a las personas a lograr su potencial en la vida, en distintas ramas. Puede ser educativo, deporte, negocios, políticas, religioso, lo que quieras. Es decir, ayuda a las personas a lograr niveles altos de desempeño. Algunos lo relacionan con la excelencia, ¿ok? Pero habría que ver qué cosa es la excelencia. Y no solamente te ayuda a lograr grandes metas, grandes logros, sino que también te permite disfrutar del proceso. Es decir, con la PNL disfrutamos no solamente del logro, sino también del viaje, de la experiencia que nos lleva posteriormente al logro, al éxito. De eso se trata. Ahora, claro, ¿me ibas a preguntar algo? No, continúa. Sigue ilustrándonos qué es la programación neurolingüística, y espero que también los docentes puedan hacer preguntas. Aquí está el micrófono abierto. Cuando quieran hacer alguna pregunta, levantan la mano. Ustedes saben que el Zoom en reacciones ahí nos deja la posibilidad para levantar la mano y rápidamente puede abrir su micrófono. O también voy a estar pendiente al chat si quieren hacer alguna pregunta por el chat. Sigue, Giordano. ¿Qué es la PNL? Nos estás ilustrando. Ahora, a diferencia de otras metodologías, lo bueno de la PNL, los supuestos, el enfoque de la PNL es la comunicación. No solamente la comunicación interpersonal, que de por sí es sumamente importante. Imagínense, para nosotros los educadores, todo es comunicación interpersonal. Cómo le transmitimos lo que queremos que nuestros alumnos aprendan de nosotros. Sino también que tiene que ver con otro tipo de comunicación, que es la intrapersonal. Cómo me hablo a mí mismo a lo largo del día, todos esos pensamientos que tengo, ese diálogo interno que se da, que es sumamente importante. No llega a ser exteriorizado, verbalizado, pero de por sí crea mecanismos, ¿no? Crea filtros que se consolidan, se fortalecen y que cada vez son más difíciles de cambiar. La idea es que esos filtros y estos pensamientos me ayuden
o sea, me apoyen hacia el logro, hacia mi plan, hacia los objetivos que quiero alcanzar, ¿no es cierto? Porque a veces se da y a veces no se da. Además de que la comunicación, sabemos, es verbal y no verbal. Ahora, aquí hay un dicho de que la verbal es tan solo el 7%, la efectividad de un mensaje depende tan solo en un 7% de lo que literalmente decimos, de las palabras que usamos. Lo cual es cierto, sin duda sí es muy importante, pero yo revisaría un poquito los porcentajes, ¿sabes? Porque hay mucho que podemos hacer incluso con las palabras, sobre todo con nuestros alumnos, en el tema de algunos recursos que las PNL nos dan, ¿no? Por ejemplo, el uso de los canales de aprendizaje. Hay personas auditivas, personas visuales, personas kinestésicas. Entonces, si tengo tendencia hacia lo visual, en mi mensaje puedo utilizar palabras visuales de manera que mi interlocutor me pueda entender mejor. Pero también están los metaprogramas. Hay personas que se sienten motivadas hacia el placer. Otros, en cambio, se dedican a evitar el dolor. Entonces, por ahí también puedo usar las palabras. Hay algunos que tienen referencia externa, están muy pendientes de la aceptación de otros, ¿no? De lo que digan los demás, de lo que piensen las otras personas. En cambio, hay otros que en la toma de decisiones, sobre todo, solo sus decisiones son motivadas, son meditadas a nivel interno, ¿no? O sea, no buscan la aprobación de los demás. Más bien tienden a ser rebeldes hacia lo establecido. Entonces, digamos, las palabras también tienen peso, tienen peso. Y digamos, entonces, no solamente la comunicación, ¿ok? Hay otro, el enfoque también postula la PNL de que todo lo que otra persona haga, nosotros también lo podemos hacer y lograr siempre y cuando dividimos la meta final en pequeñas metas, en microobjetivos pequeños que abordamos de vez en vez, paso a paso, y de este modo vamos consiguiendo pequeños logros, ¿no? Pequeños logros que eventualmente nos llevarán a la meta mayor, a la meta más grande. Todos podemos lograr lo que otros han alcanzado. Entonces, digamos, aquí tenemos dos enfoques, ¿no? Primero, la comunicación y por otro lado, el logro mediante el aprendizaje. Entonces comencemos, Giordano, a hablar un poco sobre la comunicación. Tú decías que se dice que la PNL es la ciencia de la excelencia o que busca la excelencia y la comunicación es una herramienta fundamental para alcanzar esos logros. Y también mencionabas, por ejemplo, que el de importancia en el mensaje el 7% lo tienen las palabras. Comencemos entonces a hablar un poco sobre cómo podemos utilizar la comunicación y estos niveles de porcientos de cómo nos percibe la gente, de importancia que tiene el mensaje en el aula. ¿Cómo podemos utilizar la comunicación en el aula teniendo en cuenta las presuposiciones de la programación neurolingüística? Claro que sí. Ahora, tal vez sería bueno, Eglis, que si puedo compartir un material que tengo para de este modo guiarme durante la exposición. ¿Qué te Sí, parece? adelante. Recuerden los docentes que hoy se encuentran aquí que pueden hacer preguntas también en el medio de la intervención. Pueden levantar la mano, le vamos a dar la posibilidad. También por el chat voy a estar pendiente por el chat. ¿Pueden visualizar el PDF? Sí, sí. Ok. Miren, la PNL es una metodología, ¿no? Tiene 4 pilares. Los 4 pilares son los objetivos bien formulados, la conciencia sensorial, la comunicación, la compenetración, que le decimos, la compenetración y el rapport, y la compenetración y el rapport. Ahora, a la hora, digamos,
como dije, la podemos utilizar en varios ámbitos, ¿no? En ámbito educativo, la mejor manera de ejemplificar la utilidad de la herramienta es a través de una sesión de aprendizaje. Todos nosotros sabemos que la sesión de aprendizaje se divide en 3 partes. La primera parte se llama contextualización, que justamente es la introducción a la lección, a la clase, al tema del día, a lo que al contenido que vamos a tratar de transmitir. De ahí viene la construcción, que es cuando, en efecto, nos dedicamos, explicamos el tema y también le pedimos que apliquen. La idea es que si es que aplicamos el modelo educativo por competencias, que el alumno o el participante esté en la capacidad, aunque sea por primera vez, de aplicar lo aprendido, ¿no es cierto? Y la última es la etapa de cierre. La etapa de cierre donde no solamente se evalúan los resultados alcanzados, sino que también se hace lo que se conoce como la metacognición. Es decir, se reflexiona a través de lo aprendido. ¿Qué se aprendió? ¿Cómo se aprendió? ¿Y para qué me sirve? A ver, entonces, si aplicamos nosotros la PNL a una sesión de aprendizaje, todo empieza con la contextualización. Esa etapa, pese a que es muy importante, es la menos aplicada por los docentes. Y me incluyo, porque a veces llegamos a clase y empezamos a hablar y de frente nos vamos al tema del día. ¿Ok? Entonces, pero eso ¿qué hace? Hace que no preparamos bien, aunque sea mentalmente, psicológicamente, el alumno a participar, a sentirse motivado en nuestra sesión. Entonces, miren, en la etapa de contextualización, todo empieza con el rapport. El rapport es uno de los pilares que les venía comentando antes. ¿Qué quiere decir rapport? Bueno, es una palabra en inglés que quiere decir compenetración. Esa palabra en realidad se aplica no solamente en el tema educativo, sino también en las ventas, en las negociaciones, a la hora de relacionarse con los demás. ¿Qué quiere decir? La idea es llevar a la otra persona, a nuestro interlocutor, a que tenga un nivel de confianza y de motivación tan alto con nosotros que como que lo vamos preparando, vamos a establecer, a empezar a construir una relación win-win, de ganancia compartida. ¿Ok? Ahora, ese rapport, esa confianza, claro, definitivamente nosotros tenemos amigos, parientes, personas a quienes conocemos desde hace mucho tiempo y con ellos sí tenemos ese nivel de confianza. Pero lo que nos dice la PNL es que sin importar, claro, si lo conoces desde más tiempo, así como yo conozco a él, es mejor, ¿no? Pero aún así conozca a una persona por primera vez, hay cosas que puedes hacer para construir confianza desde la forma de cómo hablas, ¿no? Desde el uso de la voz, desde el movimiento del cuerpo. Y entonces, eso mismo deberíamos nosotros tomar en cuenta a la hora de empezar la clase. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que el alumno tal vez viene de otra asignatura o tal vez acaba de salir de refrigerio o acaba de levantarse de la cama. Entonces hay que predisponerlo al aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el rapport, aquí lo tenemos, es una empatía especial, una relación armoniosa y cercana entre dos o más personas. Mire, lo primero que yo haría es hablar de acuerdo a los intereses de la otra persona. Por ejemplo, yo siempre empiezo la clase tratando un tema que aparentemente puede que no esté relacionado con el tema del día, pero que en algún momento lo llega a estar, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron que Perú clasificó para el Mundial? ¿Okay? ¿Vieron de que salió la nueva serie en Netflix? ¿Vieron que premiaron a Vargas Llosa como el mejor escritor del mundo? Cualquier cosa de la realidad actual con la que ellos se relacionan, obviamente depende, no es lo mismo si enseño, si dicto en primaria, secundaria o educación superior, pero empezar la clase con un tema de la realidad o incluso institucional,
vieron que acaban de pintar la fachada del colegio, cualquier cosa, pero no empezar de frente con el tema del día. Y lo mismo lo tengo que hacer con el uso del lenguaje, ¿ok? Si los veo que están súper cansados, estresados, no tiene sentido empezar la clase con el tono, con una intensidad muy alta, o sea, el volumen muy alto a la hora de empezar la clase o con una rapidez excesiva. Me tengo que adecuar a lo que encuentro y de a poco voy construyendo, no es que se tienen que quedar así, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad dictaba un curso de educación superior y era un taller de comunicación para desarrollar habilidades de comunicación no verbal, así como los que dicta Ellis, ¿no? Y los chicos habían tenido 4 horas de estadística. Imagínense los rostros que tenían. O sea, yo me di cuenta con el tiempo que cada vez que me tocaba dictar, los chicos no respondían. No respondían porque yo llegaba a 1000, con un tono muy alto, hablaba rápido, me movía por todos lados. Y ellos definitivamente no estaban predispuestos hasta que entendí cómo tenía que empezar la clase. Despacio, los entiendo, genera rapport. Entonces, eso mismo hacemos tanto con la voz, pero también con los movimientos del cuerpo, con la energía que transmitimos, ¿no es cierto? Y de ahí podemos utilizar el tema de las palabras claves que les estaba comentando y los metaprogramas. Ahora, otra cosa, por ejemplo, ¿no? En la contextualización, nosotros también exploramos los conocimientos previos, ¿no es cierto? Si es la primera clase, también la memoria del alumno, sin importar la edad, obviamente más grande mejor, tiene recuerdos, algo sabe. Más aún si el tema fue tratado en la clase previa. Entonces aquí nosotros acudimos a lo que se llama la memoria sensorial, que es otra herramienta de la PNL. O sea, antes de empezar a tratar el tema, le preguntamos, ¿qué saben sobre ese tema? A veces responden, a veces no responden, pero si no responde, yo le pregunto, ¿qué fue lo que dije auditivo la semana anterior? ¿O qué fue? ¿Se acuerdan el video que vimos la semana anterior? ¿O recuerdan alguna actividad, eso ya es físico, ya es kinestésico, que hicimos la semana anterior? Entonces, o sea, si de buenas a primeras tú le preguntas qué fue lo que se hizo la semana anterior, puede que no lo recuerden, pero cuando le haces preguntas más específicas en relación al canal de aprendizaje que cada uno de ellos tiene y que no necesariamente es el mismo, puede que los recuerdos aparezcan más rápidamente. De ahí hay otro tema que se llama el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es cuando cuestionamos el conocimiento que ellos tienen acerca de un tema específico. Por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos creen saber y por ende no necesitan aprender más. Se sienten tranquilos porque dicen, mira, yo ya lo sé, ya me sé esto, ¿para qué escuchar otra vez lo mismo? Creen saber. O a veces no saben siquiera, pero no le encuentran interés, utilidad, ¿no? Entonces, el conflicto cognitivo lo podemos aplicar a través de los metaprogramas. ¿Qué son los metaprogramas? Son características de nuestra personalidad que de alguna manera se conocen, nos revelan durante la conversación y por otro lado nos identifican, son características que de alguna manera no solamente se revelan, sino que nos hacen ver cómo somos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el introvertido, el extrovertido, son opuestos, ¿ah? Son opuestos. El introvertido, el extrovertido, proactivo, reactivo, el que se acerca a algo, el que se aleja de algo.
el de opciones, procedimientos, referencia interna. Entonces, cuando nosotros hacemos el conflicto cognitivo, yo muchas veces utilizo esto. Acercarse a algo, yo lo relaciono con buscar el placer, alejarse de algo, alejarse del dolor. Si ustedes se fijan en ustedes mismos o en amigos, personas a quienes conocen, las personas tenemos una de estas tendencias, o tal vez estemos en el medio. Si estamos en el medio, genial, ¿no? Pero, por ejemplo, los dos grandes motivadores definitivamente son el dolor y el placer. Entonces, cuando se presenta el conflicto cognitivo, yo trato de usarlos ambos. Por ejemplo, yo recuerdo que en un taller de liderazgo y trabajo en equipo, yo les decía, miren, ustedes creen que a mayor número de personas, el equipo, cualquier equipo de trabajo, no importa cuál, va a ser más efectivo. O sea, el hecho de contar, o sea, con más personas es garantía de que el equipo de trabajo sea más efectivo. Digo, más aún, le voy a hacer otra comparación, otra pregunta. ¿Ustedes creen que es preferible trabajar solo o trabajar en equipo? Entonces todo el mundo, en equipo, profesor, que pregunta de todas maneras porque somos varios. Le digo, mira, yo te puedo demostrar con pruebas de que trabajar solo es mucho más efectivo que trabajar en equipo. Todos se quedan así, como profesor, si usted es el profesor de trabajo en equipo, entonces ¿para qué llevamos el curso? Dice, no tiene sentido. Digo, sí. Digo, yo les puedo demostrar a todos ustedes, con todos sus trabajos, es más, con los trabajos que tengo de otros salones, de que muchas veces ha sucedido de que un solo alumno que por algún motivos tuvo que desarrollar el trabajo solo, terminó haciendo un mejor trabajo que grupos con 4 o 5 integrantes. Se lo puedo demostrar con pruebas. Entonces todos se quedan así alarmados. Digo, entonces, dice el profesor, ya sí, puede que haya sucedido. Ahí se asusta. Y si se asusta, es porque el conflicto cognitivo sí se ha generado. Que sí están empezando a dudar sobre su conocimiento. Entonces entiende, pero entonces me dice, pero profesor, ¿qué siempre es así? No, no siempre es así. Digo, de hecho, el trabajo en equipo produce un efecto multiplicador, exponencial, pero eso se da siempre y cuando las personas estén comprometidas, hay un buen liderazgo, todos estén competentes, haya un buen clima laboral y todas estas cosas. Digo, el efecto multiplicador sí se va a lograr siempre y cuando trabajemos bien todos esos factores. Ya entonces se sienten más relajados, más tranquilos. Pero me tocó a mí asustarlos con el metaprograma del dolor. Pero por otro lado, podría utilizar el metaprograma del placer. Por ejemplo, si dicto un taller de dibujo o de artes, y le hablo de la importancia del arte, de la creatividad para las artes visuales, ¿no es cierto? Entonces ellos podrían cuestionar la utilidad del curso, dicen, el curso no sirve de nada. Digo, ¿sabes qué? Los mejores diseñadores gráficos, los mejores publicistas, las personas, y por ejemplo les hago un referente importante, ¿no? Jürgen Klarich. ¿Saben que él fue arquitecto? O sea, como para decirle que hay muchas oportunidades dentro del arte, dentro de la creatividad, sino que el tema es cómo usarlas, cómo aplicarlas, qué usos le podemos dar al arte para que se vuelva en una actividad sostenible, ¿no? Y que genere riqueza. Entonces, aquí estoy aplicando ese metaprograma en específico. Muy bien, ahora viene algo sumamente importante, que conocemos como los resultados bien formulados. Miren, le hago una pregunta. Si quieren, ustedes contestan en el chat. ¿Ustedes creen que nosotros, educadores, somos vendedores? ¿O deberíamos serlo? O sea, ¿le encuentran afinidad
a la, a la profesión del docente, del educador, con con la profesión de un asesor comercial, de un vendedor, de una persona que se dedica a las ventas. Veamos qué dice. Buena pregunta para los docentes que están en la sala. ¿Podemos aprender los docentes de los vendedores, ejecutivos comerciales, asesores, consultores en ventas? Esa es la pregunta, Giordano, ¿verdad? Claro. ¿Qué podemos aprender de esa profesión, de las ventas? Por ahí va la pregunta, ¿cierto? Claro. Si hay afinidad entre las dos. Yo les digo porque al igual que muchos de ustedes, yo también estudié en Italia, mi aprendizaje fue laborioso, o sea, me costó dinero, me costó esfuerzos, me costó oportunidades de diversión y me costó incluso algo más, ¿ok? Entonces, lo que hacemos nosotros es, como para nosotros fue así, queremos que para ellos también. ¿Ok? Entonces, el educador está por encima de todos. Está por encima de todos y por ende, él se dedica a hacer su trabajo. Y el estudiante tiene que aprender. Porque así fue conmigo. Entonces, lo mismo voy a repetir con ustedes. Esa es la gran pregunta. Miren, lo que nos dice la PNL es que en realidad nosotros también vendemos. Vendemos conocimientos. Ya, está bien, nos paga el colegio, nos paga el centro de estudios, nos pagan los alumnos, sus padres, etc, etc. ¿Ok? Pero si queremos lograr la motivación del alumno, la participación del alumno, una experiencia bonita, tanto para ellos como para nosotros durante la sesión, hay un trabajo que necesitamos hacer desde la contextualización. Es decir, ofrecer, vender muy bien tanto el tema del día como el objetivo al que le decimos el logro esperado. Bien, Giordano, por aquí están respondiendo los docentes. Dice, sí, profesor, porque en este caso utilizamos métodos y estrategias para vender, entre comillas, en este caso transmitir otros conocimientos a los alumnos. Excelente. Por acá dice Sara. Y Marilyn dice, creo que de alguna manera sí, porque ellos constantemente están convenciendo a sus clientes del beneficio que obtendrá al adquirir un producto y nosotros también debemos convencer a nuestros estudiantes de la importancia de aprender para la vida. Exactamente. Estamos vendiendo, acuérdense que sí estamos vendiendo. Ya, o sea, el trabajo ya lo tenemos, nos contrataron y todos, pero con el alumno tenemos que venderle, necesitamos que venderle, porque si no, es la única forma que tenemos hoy en día con tanta tecnología, con tanta distracción, con todo lo que está pasando, para que el alumno se enganche con nosotros y nos preste atención. Por ende, tenemos que ser como marqueteros, mercadólogos, desarrollar nuestras clases, productos, nuestro servicio en base a la necesidad del alumno, pero también los intereses del alumno. Ya, él necesita aprender, pero también tiene preferencias, ¿ok? Tiene preferencias. Entonces, cuando ya, digamos, de arranque, nosotros sabemos que así es. Número 2, tenemos que formular el objetivo a lograr, el logro del día, de una manera que responda así a algunas características de la metacognición, como qué vamos a aprender, para qué lo vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender. Eso le decimos en la PNL objetivos inteligentes. Esos objetivos tienen que ser específicos, medibles, acordado, alcanzable. O sea, tienen que ser alcanzable, pero acordado tiene que decir que la otra parte también tiene interés. O sea, que la voluntad no es unilateral del profesor, sino que el otro también. ¿Por qué tiene interés? Porque le gusta, ¿okay? Porque la apasiona, porque lo motiva. Realistas, que se pueda así, pero relevante en la medida de que permitan el progreso, permitan el desarrollo del alumno, que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, sino que muevan, ¿no? Desarrollen la mente o las habilidades del alumno.
y temporal. Tiene que estar plasmado para ser logrado dentro de un periodo de tiempo. Puede ser el mismo día, puede ser 2 semanas, 3 semanas, lo que sea. Entonces, eso es objetivos inteligentes. Por ejemplo, ¿no? Ahora, si no me equivoco, también debo tener, aquí está. Miren, esos objetivos fueron elaborados en base a las competencias. Si somos de primaria secundaria, seguimos el currículo nacional, ¿cierto? Yo el año pasado tuve la oportunidad de dictar en un colegio de la capital, en un prestigioso colegio de la capital, y fue la primera vez en mi vida. Ok, ya no trabajo ahí, estuve un año. Lo hice por 2 razones. Uno, porque me permitieron de dictar en el idioma inglés, y 2, porque quería experimentar cómo es trabajar con ellos. Y me di cuenta en el proceso de que hay muchos trámites administrativos que no tenemos cuando dictamos a alumnos adultos. ¿Ok? Entonces, digamos, de acuerdo al currículo nacional, pude ver que en mi curso, el curso de emprendimiento, la competencia general era esta: gestionar responsablemente los recursos económicos. De ahí venían las competencias específicas. De las competencias específicas, las capacidades, ¿ok? Y de las capacidades, los desempeños. Entonces, eso lo tenemos ya. ¿Por qué? Porque viene con el currículo nacional. Pero digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, de acuerdo a los desempeños, lo que yo les enseñaba a los chicos era emplear la creatividad para conseguir ideas, investigar la forma de diseñar productos y servicios, y testear y evaluar prototipos. ¿Alguien está preguntando? ¿Hay alguien por ahí? No, continúa, Ok. Jordan. Mire, entonces, si se trata de formular el logro de la sesión de una manera impactante, ¿no? Que enganche con el alumno, yo tengo que utilizar palabras y verbos que llamen la atención. Por ejemplo, acá podría decir que el objetivo, el logro del día es diseñar soluciones en base a las necesidades, en base a las oportunidades encontradas en la vida diaria, captadas en la vida diaria del alumno, para la creación de un negocio, de un emprendimiento online, en línea. Entonces, ¿cómo tiene que ver con varias cosas? Crea soluciones, las soluciones satisfacen necesidades que el alumno encuentra en su vida diaria, y que eso le va a permitir poner su propio negocio. Se llama la atención, y hace que mi alumno se enganche. Es más, así fue que los pude enganchar. O también le pude decir, si lo relacionamos con la publicidad, ¿ok? El logro es elaborar un spot comercial para la difusión en redes sociales de un producto desarrollado por el estudiante. Ya me llevan las redes sociales, la difusión, me ayuda a crecer el negocio. Entonces ellos en su mente empiezan a visualizar, a recordar, a construir el resultado, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que los logros estén redactados de la siguiente manera: el qué, el para qué y el cómo. Pero miren, tan solo hacer todas estas cosas requiere, pongamos acá, en la sesión que tengo aquí, no recuerdo, 15 minutos. ¿Ok? Entonces, todo esto lo tenemos que nosotros prepararlo de antemano. Aquí hemos utilizado el rapport, aquí hemos utilizado la conciencia sensorial, los metaprogramas, los objetivos inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, tan solo con esto hemos tenido la oportunidad de aplicar algo de la programación neurolingüística. Ahora, vamos a la construcción.
La construcción es cuando supuestamente... Antes de pasar, Giordano, discúlpame, antes de pasar a la construcción, estamos en la contextualización. Me gustaría ver si algún docente tiene alguna pregunta, alguna interrogante en cómo se puede aplicar la programación neurolingüística en la contextualización de la clase, explicado, es decir, teniendo en cuenta la exposición, la explicación que nos ha hecho nuestro invitado de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre cómo aplicamos la PNL a la contextualización de la clase, a esos primeros 15 o 20 minutos de la clase. ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? No hay ninguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pudieras resaltar aquí en la contextualización, Giordano? ¿Cuáles son las técnicas que tú más aplicas? Porque nos has enumerado un grupo de técnicas, pero ¿cuál es realmente en la práctica, en la clase, cuál es una de las que más tú aplicas, por ejemplo? Yo las aplico todas hasta que se han convertido en parte de mi forma de trabajar. Segundito, ¿eh? Segundito. Ah, aquí está. Ok, perfecto. Mira, yo las aplico todas porque si uno lo piensa, si uno se pone a pensar una por una, tienen sentido. O sea, en ámbito educativo o en cualquier otra circunstancia, a la hora, cuando ves a alguien de frente directo, te vas al motivo del encuentro. No, primero lo saludas, ¿cómo estás? Le das un abrazo, le preguntas acerca de su familia, qué tal los estudios. No te vas de frente a lo que quieres alcanzar con la otra persona. Entonces ahí estaríamos hablando nosotros de compenetración, de rapporto. Número 2, los conocimientos previos para nosotros son muy importantes porque construimos el conocimiento de clase en clase, de semana en semana. Entonces, digamos, no puedo hablar de un plan de negocios si antes no hablé de un plan de marketing. O no puedo hablar de un plan de marketing si antes no hablé de un estudio de mercado. Es decir, ese conocimiento se va construyendo sesión por sesión. Y si no recuerda lo que se hizo con anterioridad, ahí estaríamos en problemas. Por eso que cada clase debe tener un producto, ¿no? Y ese producto se va construyendo por partes hacia el logro de la meta final. El conocimiento, el conflicto cognitivo, yo lo encuentro muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces están que no quieren escuchar. No quieren escuchar porque le parece, profe, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Es necesario que me quede? ¿No les ha pasado alguna vez? Dice, ¿me puedo retirar antes? No, es que es muy importante el tema del día. Entonces, cuando yo empiezo a decirles que, por ejemplo, trabajar en equipo, a veces es mejor trabajar solo que trabajar en equipo, en un curso de dirección de equipos de personas, ellos se preguntan, ¿para qué? O sea, como que hay algo que no cuadra. ¿Ya? Entonces se sienten motivados a quedarse. Bien, por aquí tenemos a Pilar que nos ha solicitado la palabra, la profe Pilar. Maestra, por favor, la escuchamos. Pilar Gallardo. Aló. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Aló. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos y colegas, ¿no? Mi pregunta es, maestro, usted estaba hablando del PBNL, ¿no? Que es la comunicación y todo. Lo verbal, usted dije que es el 7%. Y lo no verbal, ¿cuánto por ciento entonces? Esa es mi pregunta. Bien, gracias por la pregunta. De acuerdo al estudio que menciona Eglis y que todo el mundo menciona, porque ya se ha convertido en un estudio internacional, sería el 7%. Sería el 7%, pero yo les puedo, o sea, a mi parecer, no me fijaría tanto en este 7%, porque si fuera así, entonces da igual lo que yo digo, sino como lo digo. O sea, el contenido literal también tiene que ver en el mensaje, porque si no, no te van a entender, no nos van a entender, no somos creíbles, y no hay motivación. Entonces, digamos, ahora, hay otra cosa interesante, gracias por la pregunta. Hay algo que se llama conciencia sensorial, que tiene que ver con el uso que le damos a nuestros sentidos, ¿no es cierto? Por lo general tenemos 5 sentidos.
los conocemos, ¿no es cierto? En la PNL no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 3 grupos de sentidos. El visual, el auditivo, que sí siguen independientes, y el otro se llama kinestésico. En el kinestésico encontramos agrupados el tacto, el sabor y el olfato. ¿Ok? Entonces, en base a estos 3 grupos de sentidos que vamos a trabajar, es que se mueve la PNL. Entonces, digamos, lo que decíamos antes, lo que tú me preguntaste, es que yo sí aplicaría rapport, aplicaría el conflicto cognitivo, aplicaría los saberes previos y también aprendería, eso sí, en cualquier programa de capacitación que ustedes van a llevar, y por supuesto que ustedes saben que cada año nos piden que participemos en un programa de capacitación de desarrollo docente, siempre va a estar el tema del logro, definir el logro antes de la sesión de aprendizaje. Ese logro no puede estar elaborado de una materia así poco atractiva o incluso difícil de entender, ¿no? Tiene que estar escrito de una manera que llame la atención del alumno y que se sienta motivado a participar. Vamos a hacer parapente para vencer nuestras creencias limitantes. Estoy exagerando, ¿no es cierto? Pero es muy importante que los logros estén bien redactados y que llamen la atención. Y nosotros, como vendedores nos dedicamos a vender el logro de la sesión del día. Bueno, también para complementar un poco la pregunta de la profe Pilar, habría que decir también que el 38%, según este estudio de la Universidad de UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos, el 38% de cómo nos percibe el alumno a la hora de comunicarnos con él, de importancia en el mensaje lo tiene la voz, y el 55% lo tiene la comunicación no verbal, es decir, todo lo que no es palabras, la sonrisa, los ademanes, la mirada, tu postura corporal, todo esto que no es palabras, la comunicación no verbal es el 55% de importancia de cómo nos percibe la gente según el estudio que hablaba Giordano. El 38% de importancia entonces en el mensaje lo tiene la voz, y ahí es lo que decía Giordano, que el 7% de importancia de lo que le decimos al estudiante lo tienen las palabras, pero yo coincido también con Giordano que no podemos tener exactamente así estas cifras de la fórmula 73855 cuando sabemos que las palabras tienen gran importancia en el mensaje que decimos. Pero desde mi punto de vista, en el aula, lo que hay que lograr es que se pongan en práctica los 3 niveles de la comunicación. No solamente las palabras del docente, donde tú hablas aspectos técnicos y teóricos, nada más, sino que también tienes que lograr con tu voz cautivar al estudiante, con un tono de voz, con el timbre, tu intensidad, tu cantidad de voz, una voz que no sea monótona, monorrítmica, aburrida, y además que también el estudiante vea tu postura corporal. Por eso es que es tan difícil a través de la virtualidad captar y mantener la atención del estudiante, porque solamente está viendo la pantalla, y sin embargo en lo presencial tenía más posibilidades de interactuar con el docente de manera presencial. Creo que por ahí también le estamos respondiendo un poco a la profe Pilar. Giordano, entonces hasta aquí la contextualización. Ya creo que podemos entrar a la construcción. Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta, sugerencia de los profes? Por aquí tengo una en el chat que dice, buenas tardes, quiero saber cómo funciona la programación neurolingüística. Precisamente, profe Manuela, estamos viendo algunos elementos de la PNL y cómo lo aplicamos en la docencia. Poco a poco estamos viendo con el especialista Giordano Rendina algunos de esos pasos, algunas de esas herramientas, presuposiciones de la PNL. Okay. Estoy tratando de... Ese es, ¿no? Ok. Vemos un video aquí. No estamos viendo la... No si están no, estamos, viendo no, la... Ok. estamos viendo tu pantalla, sí, de la computadora. A ver, eso es así. Entonces, si yo regreso aquí, gracias por decirme, porque siempre pasa ¿Ahora pueden ver? Ahora sí, ahora sí. Ok.
Bien, en la construcción es la etapa cuando, en efecto, le explicamos mediante lo tradicional, es una exposición. Nosotros empezamos a hablar acerca del tema del día y posteriormente le aplicamos alguna técnica, estrategia para ver si entendieron y tratar de retener ese aprendizaje que puede que se utilicen para un proyecto, ¿no? Un trabajo académico, algún tipo de actividad más extensa que la simple clase del día. Entonces, eso es lo tradicional. Ahora, acá hay varias cosas que nos indica la PNL que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la exposición. Si queremos hacer la exposición, yo recomiendo no hacer la exposición todo el tiempo, porque eso nos convierte en predecibles. Lo voy a decir de otra manera, tal vez no le guste, aburridos. ¿Ya? O sea, si siempre hacemos lo mismo, porque acá nosotros sí, está bien, le hemos hablado del logro esperado, ¿no? Del objetivo a alcanzar. Y como todos los objetivos, como todas las cosas que nos proponemos, así como bajar de peso, ya dejar de tomar alcohólicos, ¿no? De todas esas cosas, una cosa es lo que quisiéramos, otra cosa es si en efecto se va a dar. Lo mismo aplica con los alumnos. Para llevarlos al logro, a cumplir el logro esperado, tenemos que ayudarles, ¿no? Entonces, para empezar, hay otra forma de explicar un contenido que no es exponer, sino utilizar los cuentos, las metáforas, las historias para dar a conocer, para dar a entender un punto de vista. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, cuando ellos me preguntan, cuando yo les quiero decir acerca de la importancia del liderazgo, siempre les cuento la historia del Corsario Negro. El Corsario Negro es un personaje de una novela de un escritor italiano. ¿Quién fue? ¿Quién fue vilmente matado, asesinado por el capitán holandés Wandulf? Entonces, el capitán rojo, quien es el hermano del capitán negro, ¿qué es lo que hace? Durante todo el cuento está que busca al capitán holandés para vengarse de él, ¿no es cierto? Y lo busca de isla en isla, de batalla en batalla, y siempre logra estar muy cerca de él, pero por algún motivo el otro siempre logra huirse, escaparse. Hasta que, como el capitán, el corsario rojo había prometido acabar con el capitán holandés Wandulf y promete que si no lo encuentra él, mataría a toda su familia y a sus ejércitos y a sus aliados. Eso es lo que hace, pero lo que pasa es que justamente en ese acto de venganza, donde acaba con todos, también acaba con la hija del capitán holandés, quien en ese momento de la novela es pareja del corsario rojo. Pero él no sabe, ella no sabe, o sea, no sabían que el uno perseguía al papá de la otra. Y la termina matando, deja que se hunde en un barco en el océano. Entonces, cuando yo les hablo de la historia del Corsario Negro, ellos, lo que les quiero dar a entender es la importancia del liderazgo, que el liderazgo no es una moda, no es simplemente tomarse la foto, no tiene que ver con la posición, con eso de dar órdenes, con el estatus que alcanza el líder, sino que hay un compromiso que trae responsabilidades, que trae consecuencias, que tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, ¿no? Entonces, mediante ese cuento, ellos entienden la importancia del liderazgo. Entonces, esa es una, aplicar el storytelling. Se llama el storytelling en lugar de hacer una exposición tradicional, estructurada, ¿no? Que a ellos les cansa. Ahora, si en esa historia podemos utilizar nosotros palabras, todo tipo de palabras auditivas, palabras visuales, palabras kinestésicas, eso también ayuda, porque todas las personas tenemos distintos canales de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, miren, una forma de entenderlo es la siguiente.
Cuando salgo a correr por el malecón de la marina, lo primero que veo es el atardecer, el mar y las gaviotas volando hacia el horizonte. Conforme avanzo en mi recorrido hacia el lado izquierdo de la ciclovía, veo a un montón de niños jugando pelota. Y 2 curvas más adelante, hacia el lado derecho, veo a un montón de parques y jardines adornados con flores y plantas. ¿Qué clase de palabra estuve usando en ese pequeño diálogo? ¿Auditivas, visuales o kinestésicas? Cuando salgo a correr por el malecón de la marina, lo primero que veo es el mar, el atardecer y las gaviotas volando hacia el horizonte. Conforme avanzo en mi recorrido hacia el lado izquierdo de la ciclovía, veo a un montón de niños jugando pelota. 2 curvas más adelante, hacia el lado derecho, están un montón de parques y jardines adornados con flores y plantas. ¿Qué clase de palabra? Las Bueno, visuales. 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 Claro. También Nelly dice visuales, Erika visuales, muy bien. Pero también podría decir, cuando salgo a correr por el malecón de la marina, lo primero que noto es la ausencia de ruido, ya que los autos están prohibidos de usar las bocinas en ese distrito. Conforme avanzo en mi recorrido, oigo los gritos de los niños jugando pelota y de los padres haciendo barra para que gane el equipo de su hijo. Hacia el lado derecho, en la ciclovía, 2 curvas más adelante, oigo los ladridos de las mascotas, los ladridos de los perros y las mascotas y las carcajadas de los respectivos dueños. ¿Qué clase de palabra he utilizado? Eso sería auditivo. Auditivo. Pero también podría decir, cuando salgo a correr por el malecón de la marina, lo primero que noto es un fuerte olor a sal proveniente del mar. Conforme avanzo en mi recorrido, mi cuerpo se va calentando y pequeñas gotas de sudor empiezan a caer de mi frente. 2 curvas hacia adelante, los químicos provenientes de una planta tratadora de aguas hervidas llama muy poderosamente mi atención hasta que por fin avanzo en el recorrido y un leve viento refresca mi cuerpo y me siento más refrescado. ¿Qué clase de palabra utilicé? Dice Judith por aquí, kinestésico, Manuela, bien. Ah. Entonces, nosotros podemos utilizar, en lugar de hacer una exposición tradicional, podemos utilizar las historias nuestras, de otros, inventadas, podemos contarlas nosotros, o podemos reproducir videos, pero la idea es variar la construcción. Pero fíjense, hay algo sumamente interesante porque la construcción es primordial, que tiene que ver con el papel que pueda tener el alumno en ese proceso, ¿no? Hay algo que se llama el aula invertida, que quiere decir que ellos de antemano hacen alguna actividad de la cual el docente recién a la siguiente clase explicará, ¿no?, el tema. Entonces ahí podemos hacer varias cosas. La idea es moverlos de sus carpetas. Claro, ahora está más difícil porque estamos en una situación de pandemia y de aislamiento social, ¿no? Pero igual también hay variantes que podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a mis alumnos de creatividad que antes de hablar del proceso creativo, que ellos visiten algún museo. Entonces, se iban a los museos de la capital. En aquel entonces estaban presentando una muestra ahí en el Museo de la Nación de Javier Prado sobre Leonardo da Vinci.
fueron, tomaron fotos, me hicieron el informe, llegaron a la clase y ahí recién, después de haber visitado el museo, es que con una facilidad y un nivel de motivación muy alto, me fue mucho más efectivo hablar del proceso creativo. ¿Cuál era la opción? Simple y sencillamente hacer la exposición tradicional y tratar de motivarlos de ese modo. Pero digamos, la visita al museo me facilitó las cosas a mí y a ellos. Otra podría ser que ellos desarrollen un caso. Se les presenta un caso, se les entrega una hoja, ellos desarrollan el caso y después de desarrollar el caso es que el profesor explica, esclarece, aclara cómo funciona el tema del día. Ahora, eso del caso lo podemos utilizar, yo una vez lo utilicé para la resolución de conflictos. O sea, le puse ahí un conflicto que ellos tenían que resolver, entonces trataron de resolverlo a su manera y posteriormente hicimos la plenaria y en la plenaria pude, digamos, de manera indirecta, hablar del tema del día. Otra cosa que podemos hacer, un sketch. Primero hacen el sketch y de ahí conversamos del día. Un sketch que hicimos era sobre el trabajo en equipo, yo le di el guión. Ahí había una historia incompleta desarrollada en un 70%, ellos lo actuaron y después de la actuación me puse a hablar acerca de cómo es el trabajo en equipo, los roles y las funciones, ¿no? Cómo se asignan roles y funciones, cuál era el objetivo, cuál era la estrategia. ¿Cómo fue la comunicación? ¿Quién tomó el liderazgo? ¿Ya? Pero me fue mucho más fácil hacerlo de ese modo. ¿Por qué? Porque ya ellos, cuando involucra alguna actividad física, ya no es solamente el canal auditivo o visual, sino que es un tema kinestésico. Hay un aprendizaje mucho más grande, mucho más amplio, que tiene que ver con el cuerpo también. Acuérdense, no todos son auditivos y no todos son visuales. Más del 50% de la población sí es visual, pero visual hay que darle variedad de opciones al alumno. Otro son las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, hay dinámicas que podemos, también físicas, a ellos les gustan mucho las dinámicas físicas, pero no en exceso, porque también quieren sus tiempos. Justamente es cuando uno empieza a hacer todas esas actividades físicas, es que ellos se dan cuenta, empiezan a extrañar el no movimiento, el estar sentados, pero tienen que probar el uno para entender el otro. Por ejemplo, yo conozco bastante dinámicas de trabajo en equipo, Eglis también. Entonces le pido, por ejemplo, que rescaten el niño en el medio de la piscina. Ellos se la ingenian, no pueden usar nada. Tiene que ser a través de ellos. Entonces empiezan, se agarran por la mano, toman sus prendas de vestir, tratan de lanzar la prenda para salvar al niño. Hacen actividades físicas dirigidas, orientadas, ¿no? a salvar un niño que supuestamente se está ahogando en el medio de una piscina. Esa dinámica, posteriormente empiezo yo a hablar allá. Mire, ¿cuál fue la estrategia? Ya, ¿y por qué pudiste sin la necesidad de nada? Ya, porque cuando estoy con los brazos parados, mi cuerpo mide 2,50 metros. Y como empiezan a medir las cosas, su mente, ¿no? Empieza a trabajar incluso con los números, con lo cuantitativo. Entonces la forma geométrica del cuerpo predispuesto así me va a permitir alcanzar una distancia mayor. Entonces, en la construcción está bien que nosotros querramos transmitir el conocimiento que posteriormente ellos aplican en el trabajo, en la tarea del día o en el desarrollo de algo mayor, pero tenemos que ser creativos y variar de clase en clase. No, que no solamente sea de escuchar al profesor o de ver la pizarra, sino de hacer cosas. ¿No? Y cambiar el orden de la cosa. No siempre la exposición tiene que ser primero a la aplicación. Justo el año pasado, cuando trabajé en el colegio, el director me dice, Giordano, yo entiendo que tú vienes de educación superior, pero ahí tienes 3 horas, aquí tienes 45 minutos, no te va a alcanzar el tiempo.
Primero el producto y después la exposición. Primero que lo hagan y de ahí le explicas por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Y la verdad es que me ayudó bastante. Claro, yo me resistía porque primero sí, como vengo de una escuela tradicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando la inteligencia kinestésica, pero también la proactividad, que es un metaprograma. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, por aquí también hay un buen aporte de la profesora Judith. Dice un aprendizaje vivencial para facilitar la construcción de los aprendizajes. Así es, utilizando los sistemas de representación, podemos hacer un aprendizaje vivencial. Excelente, muy buen aporte, profesora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda en cuanto a la construcción utilizando la programación neurolingüística para entrar en el cierre? ¿Qué hacemos en el cierre entonces, Giordano? Ahora, una cosa que me faltó decir, hay otra forma de trabajarlo. Yo recomiendo a ustedes docentes que se llama la gamificación, el juego. Eso ya existía antes porque antes trabajábamos la ludificación. A través de dinámicas lúdicas tratábamos de transmitir un aprendizaje, ¿no? Que ellos captaban, ¿por qué? Porque necesariamente cuando es kinestésico y cuando conlleva algún nivel de riesgo, ellos se sienten más motivados en participar. Ahora está la gamificación. Yo recomiendo que utilicen una plataforma educativa que se llama Genially. En Genially encontramos no solamente plantillas animadas ya preparadas. ¿La podrás escribir por acá, Giordano? ¿Nos las puedes escribir aquí en el Zoom para que los profes... de escribir, les puedo compartir. Ah, ya, perfecto. Excelente sería. Para que los profes también puedan explorar esta plataforma, para ver los recursos que nos ofrece para nuestras clases. Ah. Comparto, ¿ya? ¿Se ve? Ya, ahora sí. Miren, básicamente eso es para temas educativos. Ya aquí encontramos muchas plantillas para hacer, porque acuérdense de que como nuestros sistemas de representación son distintos, pero también, digamos, los alumnos ya empiezan a valorar también el tema estético de los recursos que nosotros utilizamos. Antes teníamos nuestras plantillas de Word, las básicas, y bueno, no había mucha cultura estética, visual, ¿no? Pero ya hoy en día empiezan a exigirnos. O sea, se dan cuenta cuando uno usa un material moderno, actualizado, o cuando estás utilizando plantillas de hace 10 años. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, aquí eso nace justamente para las plantillas, para crear plantillas interactivas, no solamente son animadas, sino que son interactivas. Por ejemplo, acá que dice Aula Infantile, me permite ir a los lugares. Esa es como una maqueta, ¿no? En cada parte me explica qué es lo que hay dentro del ambiente. Pero lo que yo quería ver con ustedes, libros interactivos, eso se adaptan con bastante facilidad, los objetivos del milenio. Hay algunas, a ver si la encuentro, que tienen que ver justamente con el cuerpo. Ah, esa, por ejemplo, ¿no? Ese es un juego. Tiene su música. En la introducción se explica qué cosa es el juego en la ambientación que se le dio
Algunos juguetes han sido capturados, eso es lo que pasó, el problema. Ayuda, aquí es el objetivo, ayuda a Woody y sus amigos a encontrar el resto de juguetes. Cada semana tendréis que realizar una misión. Recibiréis un código para liberar los juguetes rápido, liberarlos y averiguar. Avancemos, avancemos. Entonces aquí tenemos las misiones que han de cumplir cada uno de los personajes para liberar a los amigos del protagonista. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo las misiones? En realidad, aquí lo podemos relacionar con nuestros objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, si le pregunto que me hagan el resumen de una obra literaria, aquí le pondré misión 1, hacer el resumen de la misión literaria, de la obra literaria, y me lo envían, ¿no? Y si me lo envían y si todo está bien, yo le permito avanzar con la otra misión. Aquí en realidad lo hace a través de preguntas. Le hace una pregunta, hay que contestar. Si la respuesta es correcta, se puede avanzar en el juego. Esa es otra forma de trabajar ese tema de la construcción. La idea es variar de herramientas. Hay un chat. Y hay muchos, ¿ah? Hay muchas oportunidades. Eso sí recomiendo que lo visiten, porque hay bastantes cosas. Genially. Genially. Muy bien, hay que revisar esta plataforma. A ver, le pongo aquí, ¿ya? Excelente. Excelente. Miren, hoy en día, la verdad es que mantenerlos entretenidos y motivados requiere bastante de creatividad, pero también de variedad de herramientas. ¿Ok? No podemos pensar de seguir aplicando el método de las clases presenciales porque no va a ser difícil. Por eso la vez pasada, saben que me dio muchos resultados. Yo estaba que explicaba, le hacía el quiz, el cuestionario, la autoevaluación, la infografía, todas estas cosas, pero lo que me dio muchos resultados fue el desarrollo de un prototipo de cartón. Le pedí que ellos conviertan un videojuego, un juego electrónico, mecánico, en un juego así como un juego de mesa, que se pueda jugar sin necesidad de electricidad u otras cosas, que se pueda jugar de manera manual, tal vez con la ayuda de otra persona también, ¿no? Entonces hicieron el metegol, hicieron el pinball, hicieron un montón de juguetes y la verdad es que se involucraron bastante, incluso con sus papás participaron, ¿ok? Yo veía la vez pasada, yo soy uno de los que sigue bastante el programa que tiene el Ministerio de la Producción, que se llama Innovate Perú, y vi que algunos de los ganadores de los premios como más innovadores había una señora que hizo clases de cocina para aprender sobre química y física. O sea, el alumno con su papá cocinan, con su papá o su mamá cocinan y a la vez aprenden a hacer sobre física y química. ¿Ok? Y se ganaron el premio. Entonces, todas esas actividades que nos permiten movimiento, son divertidas e incluso se pueden llevar a cabo con la participación de algún miembro de la familia, más aún. Pero eso depende de nosotros, ¿ah? Claro, es que el centro educativo te dice, te da sugerencias, ¿no es cierto? Pero otras, cuando no las hay, tienes que acudir a tu potencial creativo. Por aquí, Giordano, tenemos una pregunta de la profe Marilyn. Dice que con respecto a la gamificación, ¿con qué frecuencia se recomienda aplicarlo en la clase virtual, considerando que la mayoría de los estudiantes pasan mucho tiempo frente a la pantalla, lo cual ha desplazado las actividades de desarrollo motriz? ¿Cada qué tiempo
se recomienda la gamificación, pero en entornos virtuales? Mire, yo para evitar una adicción hacia el mundo digital, trataría de combinar las dos. Por ejemplo, en el caso de desarrollar un prototipo de cartón, eso se hizo fuera de la computadora. ¿Ok? Se buscaron los materiales, los cortaron, los pegaron, hicieron las pruebas, un boceto a mano alzada, pero de ahí le tomaron fotos, grabaron el video y me lo enviaron, lo subieron a la plataforma y fue parte de la gamificación. Entonces, la gamificación, la idea es que no sea 100% digital. Que tenga un porcentaje de digital, sí, pero no el 100%. Porque, por ejemplo, el otro problema que tuve, yo usaba el YouTube para comunicarme con ellos y me di cuenta que a ellos les encanta el YouTube, a los niños, les encanta, les fascina. Y me vieron a mí con mi canal en YouTube, ellos también empezaron a hacer su canal en YouTube y todo el mundo, los niños me siguen escribiendo, pidiéndome cómo pueden aumentar su comunidad de suscriptores, niños, de sexto grado de primaria, cómo pueden aumentar su comunidad de suscriptores en YouTube. Se han quedado fascinados, empezaron a editar, a hacer videos ellos mismos. O sea, es increíble lo que pueden hacer. Pero por otro lado, entiendo la preocupación de los docentes de que no sea 100% digital, virtual. Tenemos que medirlo. Yo diría un 50%. Por aquí también hay una pregunta del profe Alex. Dice, en la app Genially, ¿se puede crear tus propios juegos o modificarlos? Ellos vienen con plantillas. Entonces, las plantillas sí se pueden editar. Se pueden editar, entonces podemos adaptarlas a nuestras necesidades. Eso sí podemos hacer. Por ejemplo, el quiz. Vienen con quizzes, ¿no? O sea, que es decir, marcar la pregunta correcta. Nosotros, en lugar del quiz, podemos pedirle que envíen un trabajo, un video, una foto, una infografía, un resumen, lo que quieran. Y en base a esto se ganan los puntos, las credenciales para pasar a la segunda misión, a la tercera misión, a la cuarta misión, etc, etc. Pero la gamificación también requiere brindar recompensas, ofrecer recompensas de manera que ellos se sientan más motivados. Puede ser individual o puede ser grupal. Si es grupal, aumenta, fomenta el trabajo en equipo, lo cual también es positivo. Bien. Mire, hay mucho que podemos hacer con el Internet. Yo pensé que nos quedaría chico y en realidad vamos descubriendo cosas que no teníamos en lo presencial. ¿Qué estrategias podemos incorporar a nuestras sesiones para desarrollar la memoria sensorial o el grupo kinestésico, teniendo en cuenta la modalidad virtual? Teniendo en cuenta las plataformas, ¿cómo podemos poner en práctica el aprendizaje utilizando la kinestesia? Mire, lo que pasa es que justamente la computadora no permite el uso del el desarrollo, al menos o sea, del olfato y del sabor, solo no se puede trabajar. En relación al tema kinestésico, por ejemplo, yo les comento que a diario, cada interdiario, lo que antes hacía en el gimnasio, ahora lo hago en mi casa. Llevo clases de entrenamiento físico desde el hogar. Eso es lo que yo hago. Claro, es un poquito más difícil. Ahora, yo no soy profesor de educación física. Si lo fuera, tengo entendido que se está haciendo, porque lo he visto desde la institución. Recibo invitación para participar a clases de yoga, a clases de tai chi, a clases de artes marciales, ¿no? Entonces, por ahí sería. Claro, si tuviéramos una super tecnología que también permite utilizar el movimiento a la hora de estar sentado ante la computadora, sería genial, pero esa no es nuestra realidad. No la tenemos. Muy bien.
Bueno, otra pregunta, otra consulta. Ya estamos en el cierre con Giordano Rendina. Estamos hablando de cómo aplicar la programación neurolingüística en la educación, en nuestras clases, en nuestras sesiones de aprendizaje, cómo hacer que nuestros estudiantes aprendan más utilizando las herramientas de la PNL. Giordano nos ponía un esquema muy interesante, cómo organizar las sesiones de aprendizaje en el aula. Creo que ha sido productiva la jornada de hoy. Si pueden hacer alguna otra Me falta el interrogante. cierre. Sí, vamos al cierre, vamos al cierre. Ahora, en relación al tema del movimiento, podría ser el tocar algún instrumento. Eso sí tiene que ver con lo kinestésico. Aprender a tocar instrumentos. La flauta dulce, la guitarra, el violín, el piano. Todas estas cosas sí tienen que... Hay algo ambidiestro. Aprender a utilizar, eso sí, si quieren desarrollar una inteligencia superior, el ambidiestro. Cultivar el ambidiestro. Eso sí se empieza desde muy temprana edad. Yo no lo tengo, pero me hubiese gustado a veces que trato de hacerlo. Ok, entonces vamos a ver el cierre. Porque en el cierre también tenemos algo de PNL. Mire, el cierre, hay dos cosas que hacer en el cierre. Uno, el reflexionar con ellos, y por favor hay que dedicarle unos minutos, no en esto, o sea, me refiero con los alumnos, en revisar qué aprendieron, cómo lo aprendieron. Porque una vez que entienden el proceso del aprendizaje, eso les va a ayudar en muchos ámbitos de su vida, profesional, familiar, personal. ¿Qué aprendieron y para qué lo aprendieron? ¿Ok? Y tratar de recibir todas las opiniones, inquietudes, preocupación de ellos. Muy importante dentro de la PNL es el hecho de que nosotros, por un tema, digamos, que eso ya tiene que ver con nuestra capacidad de, digamos, comprimir la realidad, la experiencia, tendemos a crear creencias, distorsiones, omisiones de lo que vivimos, ¿no es cierto? Toda esa forma de trabajar de nuestra mente nos lleva a implantar creencias. Entonces, digamos, si no me sale el ejercicio de matemática a la primera, a la segunda, a la tercera, lo más probable es que el niño empiece a decir que él no sirve para las matemáticas. Esa es una creencia limitante que se implanta en la mente del alumno y le va a impedir hacer muchas cosas en la vida. Entonces, si nosotros somos docentes, lo que tenemos que hacer es aplicar el metalenguaje de la PNL. ¿Qué dice el metalenguaje? Dice que en lugar de generalizar la creencia, ¿por qué no buscamos específicamente aquellos elementos, hechos que nos llevan a tal conclusión? Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje nos sirve para el inglés, no sirvo para las matemáticas, pero ¿qué clase de matemática? Aritmética, geometría, álgebra. ¿Qué no sabes hacer? No me sale el cálculo de las fórmulas. Ah, ya, pero ¿qué tipo de fórmula? O sea, hay que buscar en lo específico, exactamente, porque de ese modo, si es que encontramos el problema, lo delimitamos bien, es que podemos ayudar al alumno. Por ejemplo, no sirvo para el inglés. Ah, ya, pero el inglés son varias cosas. ¿Para qué nos sirves? La pronunciación, escribir, entender, leer. ¿Cuál de ellos no te sale muy bien? Ah, la pronunciación, ok, tienes problemas de pronunciación, pero específicamente dentro de la pronunciación, ¿cuáles son las sílabas o las letras que no puedes pronunciar correctamente? Entonces, se dan cuenta, de lo general, vamos a lo específico
con ellos para identificar dónde está el problema, ¿no? Y de ese modo lo podemos encarar mejor, lo podemos atender y resolver. Eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando hacemos la retroalimentación. La retroalimentación del trabajo, del producto, de la evidencia de aprendizaje que desarrollaron, ¿no es cierto? Ya, ok. Tenemos que ser constructivos, pero tampoco evitar hacerle entender lo que necesita el niño, el joven, el adulto, saber, ¿ok? Todo de manera asertiva y con sugerencias, pero sí es muy importante ser específicos y sí mencionar el tema emocional, ¿ok? ¿Cómo te hizo sentir a ti, profesor, ver que el alumno no contestó bien a muchas de las preguntas del cuestionario? Mira, yo me sentí, la verdad, un poquito decepcionado, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando mencionamos el tema emocional, se crea una empatía mayor que si solo hablamos del hecho en sí. Ok, solamente 5 de las 10 preguntas fueron respondidas. 5 de las preguntas fueron respondidas, las demás no. Eso no crea un vínculo emocional con el alumno. Pero decirles, ¿sabes qué? Me siento un poquito, no sé, decepcionado porque tan solo quisiste contestar, eso sí genera un impacto mayor, una toma de conciencia mayor que no hablar de tus sentimientos acerca de lo ocurrido con el alumno. Lo mismo al revés, cuando lo hizo muy bien, ¿sabes qué? Me siento orgulloso de ti, porque has podido hacer lo que ni siquiera yo pensé que sería posible. A mí me ha pasado algunas veces que me ha sorprendido. Claro, no mucho, pero ha sucedido. Entonces, para bien, para no tan bien, siempre decirle, junto con el hecho, contado así como en tercera persona, bien específico, también cómo nos sentimos y sobre todo, proporcionar sugerencias, ¿ok? Sugerencias, decirle cómo atender el problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, después de analizar en las 3 áreas, queremos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, sugerencia, también recomendación, está nuestro invitado de hoy, Giordano Rendina. Recuerden que estamos hablando de la programación neurolingüística y cómo aplicarla en la docencia. Buenas tardes. Buenas tardes, profe Cecilia. Adelante, la escuchamos. Profesor, buenas tardes. Tengo una consulta muy interesante, primeramente para iniciar la charla del profesor, pero tengo una duda. El curso que estamos llevando es para niños especiales, ¿verdad? Eso fue el doctorado que se estaba ofreciendo. Por lo que escucho, estas sesiones que se están dictando son para niños con capacidades normales o también se aplican a niños con capacidades especiales. Quisiera que esa duda me la conteste el profesor. No, bueno, si le informaron que era para niños con capacidades especiales, no, este no es ese curso. A lo mejor le dieron un curso y aquí seguramente le dieron para complementar. ¿Sí? La señorita me dijo que ya está iniciando las clases, que me conecte y me conecté y lo que me salió fue esto, pero no veo que sea para niños especiales. No. No, entonces, este es un curso, claro, este es un curso de neuroaprendizaje y coaching educativo. No es para niños especiales, ya para niños especiales es una especialidad que no estamos tratando en este curso. Sí abordamos algunos aspectos que se puedan aplicar a los niños especiales, pero no es una especialidad para ellos. Puedes utilizar algunos aspectos de la programación neurolingüística, algunos aspectos del coaching, pero no se puede invadir una profesión o una especialidad que no es la que nos corresponde. Por lo tanto, quisiera que usted, profe, le comunicara a la persona que le envió aquí que este no es el curso correspondiente que le enviaron. ¿Sí?
Ok, profesor, muchas gracias. Voy a Bien. informar en este momento. Gracias. Bien, gracias a usted. ¿Alguna otra consulta después de aclarada la duda de la profe Cecilia? ¿Alguna otra consulta, pregunta sobre el tema de la PNL? Por supuesto que en una sesión, 1 hora y media, no podemos abarcar todo lo que es la PNL. También hemos saltado algunas etapas de la programación neurolingüística para entenderla mejor. La idea es que los docentes se interesen un poquito más por esta metodología de la excelencia a través de la comunicación y que poco a poco la podamos ir aplicando en nuestras sesiones y en nuestras clases. La profesora Marilyn también quiere hacer alguna pregunta. Le escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta iba por el tema de que a veces en la adolescencia, bueno, ahorita ya que los chicos están inmersos en todo lo que es el tema digital y ocupan su tiempo, ¿no? Esa es la realidad, ocupan la mayoría de su tiempo en videojuegos o incluso en juegos educativos, pero ocupan su tiempo en estar más tiempo en la computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros o qué estrategias nos podría dar el ponente del día de hoy para poder trabajar la retroinformación en casa, ¿no? Que ellos puedan ir y decidir aprender porque realmente es una autonecesidad, ¿no? Porque a veces es como que muy complicado y aún más en estos tiempos y aún más si trabajamos con adolescentes, ¿no? Creo que es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué estrategias nos podría dar él, por favor, para poder aplicarlas en nuestra clase? Gracias. O sea, digamos, la pregunta está en relación a las herramientas digitales para los alumnos, ¿no es cierto? No, esa es la realidad, ¿no? De que, por ejemplo, si trabajo desde el enfoque de aula invertida, ¿no? Ya. Yo les envío a los chicos algo para que lo vean antes y la realidad es que no lo ven, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos motivarlos para que ellos sí lo vean? Y tiene que ser, poder trabajar, ¿no? Desde lo que es la PNL, ¿no? O sea, ¿qué estrategias, no sé, podría dar usted? Mira, la pregunta es muy interesante. Tiene que ver con el tema de la mente inconsciente. Justamente lo que decíamos antes es que muchas veces nos proponemos cosas que quisiéramos alcanzar. Eso es lo que dice nuestro hemisferio lógico, consciente, analítico, ¿no? A partir de mañana voy a empezar a hacer ejercicios, pero en el proceso eso no se va a dar. O si se da 2 o 3 veces. O hacemos la dieta, pero a la semana ya dejamos de hacer la dieta. Entonces, para que la mente inconsciente se convierta en lugar que en nuestro saboteador, en nuestro aliado, necesitamos preguntarle las formas, antes de tomar la decisión, preguntarle qué opina al respecto, ¿no? Y en todo caso, si es que decide comprometerse, lograr de que el camino, el proceso sea divertido, sea gratificante, que valga la pena, ¿no? Por ejemplo, para lograr un mayor compromiso del alumno, al igual que cualquier otra persona, un adulto, necesitamos que lo que hagamos, las actividades que escogemos sean novedosas, emocionantes y que conlleven algún nivel de peligro, de riesgo. No necesariamente riesgo físico o económico, ¿no? Pero también puede ser riesgo social, a quedar mal, a que el compañero se ría de mí, a que me baje la nota, ¿no? Todas esas actividades hacen que la persona se sienta más motivada, que sea novedoso, que sea emocionante y que conlleve algún nivel de riesgo a perder algo. Eso es lo que llama la atención en el alumno y también en los adultos. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta para ir cerrando? Sí, buenas tardes o buenas noches. Quisiera participar con una pregunta. Sí, adelante. En niños y niñas de educación inicial, ¿cómo podríamos aplicar las herramientas digitales?
Esa es una pregunta bastante difícil porque yo no trabajo con niños así pequeñitos no lo trabajo. Entonces, digamos, me complica un poco. Tú, Bueno, pero aquí, tú tienes un bebé de esa pero edad. Giordano, pero aquí hay docentes de inicial que nos cuenten sus experiencias. Para eso también Claro. es la interacción aquí en la sala Zoom. Ya que no tenemos todas las respuestas, pero hay muchos docentes de inicial aquí. ¿Cómo los profes de inicial que están aquí aplican la tecnología para niños tan pequeños de inicial? ¿Qué hacen? Que nos cuenten sus experiencias. En las clases, por ejemplo, Giordano, te comento que los docentes hacen muchos aportes y realmente de esos aportes sale el verdadero conocimiento. De ahí, de esos aportes, de esas experiencias, salen muchos conocimientos. Nos han contado historias prácticas, hechos vívidos que pasan en las diferentes regiones que son muy interesantes y así nos vamos a nutrir. No sé si algún docente de inicial que está aquí puede decir cómo él aplica la tecnología en su aula, cómo la aplica la tecnología en su aula, si pudieran hacer algún aporte. Si no, pasamos a otra pregunta para ir cerrando. A ver. Bueno, de repente compartiendo con ustedes y también partiendo de nuestra realidad y contexto. Bueno, yo soy una docente que les hablo desde el Perú profundo, ¿no? De Apurímac, Abancay, que tenemos una realidad con la ciencia. De repente no llegamos de repente con el internet a todos nuestros estudiantes, o por ende a nuestros padres de familia, pero sí podemos de repente nosotros agenciarnos a través del celular, ¿no? Mandarles de repente videos que nos podemos grabar nosotras mismas como maestras, con diversas dinámicas, utilizando diversas estrategias dinámicas, de repente canciones, adivinanzas, trabalenguas, de acuerdo a al tema o a la sesión de aprendizaje que se va a desarrollar en el día, ¿no? Creo que la estrategia que más utilizamos por esta zona, dependiendo, no quiero decir que de repente todo Apurímac no accedemos pues al internet, ¿no? Pero sí hay lugares más lejanos que no podemos acceder con un internet así fluido, ¿no? Entonces tenemos esta limitación para poder llegar también a nuestros estudiantes como debería de ser, ¿no? Pero si hubiera querido de repente que nos pueda dar algunos alcances más el profesor o el colega Giordano, perdón, de qué otras formas también podríamos nosotros llegar, ¿no? Con nuestros estudiantes, ya que hoy en día estamos trabajando a través del internet en forma virtual por esto de la pandemia, ¿no? El trabajo remoto que estamos realizando desde el año pasado. Y creo que vamos a continuar el 2021 también con el trabajo semipresencial. Gracias. Excelente, profe Beatriz. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha entrado a las demás sesiones en vivo? No, es No. la ¿La segunda o la primera? tercera vez que estoy participando porque Ah, qué creo que bien. estamos accediendo de acuerdo a las fechas en que nos hemos podido inscribir, ¿no? A este curso de Excelente. Cuarci y a los diplomados y a las especializaciones que estamos haciendo, ¿no? Sí, profe Beatriz, le voy a hacer una petición. En la plataforma se están colgando también, se están colocando las otras clases en vivo, ¿sí? Y en las clases en vivo, los docentes han hecho buenos aportes de todas las regiones incluso. Y allí pudiera encontrar también una retroalimentación con otros colegas, que a veces eso no se da, pero gracias a la participación de nuestros colegas, en esas clases en vivo va a encontrar muchas experiencias interesantes que a lo mejor le pueden servir. Así que cuando tenga un tiempo, entra ahí a la plataforma y va a encontrar muchas ideas interesantes de los docentes. Si Giordano pudiera también tener algunas Sí, claro. algunas ideas. Las plataformas educativas que más utilizamos son Genially. Nuevamente, insisto, Genially, hay de todo, y la otra es Canva.
Canva para elaborar contenidos. Contenidos variados, de todo tipo, redes sociales, página web, blog, presentaciones animadas, ¿no es cierto? Pero de ahí el tema del contenido es un tema que escoge el docente, porque hay docentes y docentes. O sea, hay algunos que se especializan en una asignatura específica. Si fuera así, o sea, los que hacen desarrollo docente no hacen desarrollo, o sea, enseñan el modelo por competencias, pero no necesariamente son especialistas en la asignatura de cada uno de los profesores. No es así. Entonces, digamos, las personas que nos explican la metodología, nos da las pautas, en algunos casos ya está bien, la aplico tal cual. Ok, genial, esa es la idea, está muy bien, ¿no? Pero muchas veces no se puede aplicar tal cual y necesito buscar variantes para que me pueda funcionar, servir a mí en mi caso específico. Muy bien, que quiero cerrar con este aporte de la profe Ali. Dice, en el Perú, en la zona, respecto a la zona rural, nos comunicamos por el celular mediante videos, imágenes o por audios, que es lo que más cercano está a la tecnología, ya que el año que pasó fue un reto para los padres de familia tener un teléfono digital acorde a las nuevas estrategias del trabajo remoto, incluyendo el tema de la conexión. Bien, muy buen aporte, profe. Y Giordano hablaba de una plataforma que es increíble, que nos ayuda a los docentes. Yo la utilizo mucho, es Canva. Los profes deben utilizar esta plataforma porque tiene muchísimos recursos para hacer novedosas las presentaciones, muchísimos recursos. Y hay también muchas de estas plataformas son de pago, pero tienen también una opción gratuita que, si bien no tiene tantos recursos en la opción gratuita, pero sí comparten muchos recursos que podemos adaptar y modificar. Canvas es muy buena, muy buena. Bueno, sé que no todo el mundo puede acceder al plan de pago, no es muy caro tampoco, pero es excelente. Si la puedes buscar por ahí, Giordano, me va a dar mucho gusto, por si algún profesor no la conoce, algún docente no la conoce, que la empiece a aplicar y pueda descargar muchos materiales que aparecen ahí para hacer nuestros diseños más atractivos. La verdad es que con plantillas novedosas, muy buenas. Canva es excelente, así que si la tendrás por ahí para compartirla. Sí, ya he compartido en el chat el link. Ajá, canva.com. Canva.com. Es una muy buena plataforma que nos ayuda a hacer excelentes diseños, lograr impactar con nuestras presentaciones, con nuestras clases. Hay de todo aquí, hay de todo. Aquí está, de todo aquí. Fíjense. Y hay muchos elementos gratuitos que los podemos adaptar a nuestras sesiones de aprendizaje. Los podemos adaptar. ¿Sí? Busquen, miren, para escuela, por ejemplo, catálogos, cuadernos, hoja de trabajo, folletos, presentaciones, anuarios, para el horario escolar. Muy buenos, muy buenos. Canva.com es una herramienta increíble. Hacer infografías, por ejemplo, que utilizamos mucho las infografías en estos tiempos de virtualidad. Ahí vamos buscando esos recursos y los vamos adaptando. Es solo estructurarla un poco, bueno, explorarla un poco y poder adaptarlo. Hay videos también, hay fondos, hay audios, se pueden aplicar textos, videos, audios, elementos, fotos, archivos. Es una gran plataforma y, como decía, tiene un plan gratuito y también tiene planes de pago, pero con el plan gratuito se pueden lograr grandes cosas. ¿Sí? Gracias, Giordano, por esta buena recomendación. Canva.com. Bueno, gracias a todos los profes, gracias a todos que han estado aquí durante estas casi 2 horas de conocimiento sobre la programación neurolingüística. Gracias a Giordano por haber participado con nosotros en este curso. Reitero que mañana vamos a continuar, será la última clase en vivo, el próximo miércoles la última clase grabada y ya el próximo sábado tendremos el examen de este curso que ha sido intenso.
neuroaprendizaje y coaching educativo. Así que miren, por ejemplo, aquí Magdalena dice: maestro Giordano y colegas, les comento que recientemente en una capacitación en la UPC descubrimos la plataforma Padlet, y la recomiendo, sirve para crear muros. Miren, Padlet, aquí aparecen muchos recursos. Gracias a la profe Magdalena por también esta sugerencia. Muchísimas gracias. Padlet. Así que busquen por ahí también Padlet para ver en qué podemos emplearla. Sí, muy excelente, dice Alexander. Excelente. Ya Alexander la está recomendando también, así que debe ser muy buena. Muy buena ponencia el maestro Giordano. Gracias a todos, gracias a todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Fomenta la escritura y la redacción. Miren ahí cuántos beneficios tienen de esa plataforma Padlet. Fomenta la escritura y la redacción. Bueno, gracias a todos. Gracias a Giordano por haber estado con nosotros. Gracias a la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales por esta oportunidad. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Así que hasta entonces, buenas tardes. Éxitos a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.